Oh, sí. A ver. Sí, por fin. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ya Noches. estamos listos para empezar. Buenas noches, Rey. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que no estén tan cansados este viernes, día laboral. Voy a empezar a compartirles la presentación donde quedamos para continuar. ¿La pueden ver, sí? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Sí, pero no sé si es mi conexión. Está bien intermitente la voz. A ver. Ya. A ver, veremos qué pasa. Puede ser tema de conexión. Entiendo que algunas veces se va a colgar, pero es por un tema de conexión tal vez individual. Pero, a ver, ¿cómo podemos solucionar eso? No, creo que ese es un tema netamente ya que escapa un poco al control, pero espero. Sí, está. ¿Ahora ha mejorado? Sí, sí. Sí, Ok. Se ¿qué habrá escucha bien. pasado? Ya, Gracias. muy bien. Bueno, les anticipo un poquito lo que vamos a ver. Vamos a continuar donde nos quedamos, ya los contratos XL, los no proporcionales. Vamos a ver, ya deben tener la presentación, vamos a ver de manera relativamente rápida las características generales de cada tipo de contrato, algunos ejercicios, y la siguiente semana es donde vamos a entrar más a detalle sobre las partes del contrato, qué es una reinstalación, qué son las comisiones de reaseguro, etcétera. O sea, vamos a ir ahondando. Estamos yendo de manera gradual porque metodológicamente pienso que es más entendible de esa manera, ¿ya? Nosotros habíamos quedado en el combinado que habíamos visto que era una combinación de dos contratos proporcionales, que es el cuota parte y de excedente, ¿sí? Entonces nos quedamos en el siguiente, donde vamos a tocar un poco las definiciones o los conceptos que hablamos de cuando hablamos del concepto de por riesgo y por evento. Y por qué me interesaba tener un poquito más claro ese elemento, era justamente al ver este tipo de contratos. A ver, vamos a entrar gráficamente a describir el contrato de reaseguro automático no proporcional por riesgo, ¿ya? Cuando hablamos de este tipo de contrato, estábamos hablando del exceso de pérdida por riesgo. ¿Cómo funciona este contrato? Va a funcionar póliza por póliza. Hablamos de la estructura. Está estructurado por una prioridad o deducible, ¿sí? Que funciona más o menos como la franquicia que manejan el seguro, ¿ya? Pero esta prioridad o deducible está a cargo de la entidad aseguradora, ¿ya? Y sobre esa prioridad, el reasegurador va a dar una cobertura, ¿no? Para completar la capacidad de suscripción total de este contrato. ¿Cómo funciona este gráfico para que lo podamos entender? Lo que quiero aclarar es que cualquier riesgo que esté por debajo de la prioridad o deducible de la entidad aseguradora, lo va a cubrir directamente la entidad aseguradora al 100%, ¿sí? Y cualquier siniestro que supere la prioridad hasta el límite otorgado en el contrato va a ser asumido por el reasegurador. Ahora, ¿qué diferencia hay adicional a las que hemos descrito entre los proporcionales y los no proporcionales como estos, que son los XL? Que cuando hablamos de una producción, hablamos de cesión automática, ¿sí? Esa famosa prima de reaseguro en los proporcionales. Hablamos de siniestros reembolsados de manera automática,
¿sí? Hablamos de comisiones automáticas y de cesión de valores asegurados automáticos. Cuando hablemos de los XL que no son proporcionales, o sea, que son no proporcionales, este tipo de cobertura es como si contratáramos una cobertura. Directamente este tipo de contrato no tiene una cesión, tiene un costo. Es como si compráramos una póliza con un deducible, ¿sí? Tiene esa característica que difiere de un contrato proporcional automático. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un siniestro? El siniestro, si yo no le comunico al reasegurador, uno de estos, por ejemplo, que el siniestro, este es el valor asegurado siniestrado, yo tengo esta prioridad y necesito que esto me reembolse el reasegurador, este no va a ser reembolsado por el reasegurador si no lo aviso. En cambio, o sea, no tengo esa, si quiero, no le comunico al reasegurador y lo asumo yo si quiero, ¿sí? Lo ideal es que eso pase cuando ha pasado un poquito el límite de la prioridad. ¿Para qué? Para que al año no me cotice una prima, en este caso una prima mínima de depósito, prima mínima de depósito o prima mínima o de depósito de reaseguro del costo de este tipo de contrato para que no me incremente ese costo, ¿sí? No hay una cesión por póliza. Aquí se paga en realidad es una prima, ¿no? En base calculada al EPI, que es la prima esperada a recaudar, ¿sí? Es un porcentaje, lo vamos a ver en la siguiente semana, pero lo que quiero que quede claro es que en el XL no hay cesión, es un costo, yo le pago al reasegurador por la cobertura y si yo utilizo una parte de esta cobertura, porque es por póliza que va a aplicar, yo la puedo reinstalar, ¿sí? No es como una reinstalación, o sea, restitución de la suma asegurada automática como en las pólizas de seguro. Es una reinstalación que tiene un costo, viene determinado en el contrato para poder reinstalar, ¿qué quiere decir? Reponer la cobertura de reaseguro que se ha utilizado en el amparo de algún siniestro, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Ya, entiendo que está un poco claro. Cuando hablemos de estos directamente amparan la cartera que yo vaya suscribiendo. Vamos a ver después que cualquier contrato de reaseguro automático tiene una evaluación previa que hace el reasegurador para amparar la cartera que está compuesta por pólizas y esas pólizas previamente autorizadas por el reasegurador, ¿sí? Y en ese marco es el que se activan o no se activan los contratos de reaseguro. Y en estos XL se puede, si quiere uno puede exigir al reaseguro el reembolso o no. En los proporcionales es automático, ahí no hay que no le voy a comunicar o no, directamente están amparados los siniestros de la cartera. En cambio, en el XL, el reasegurador participa en siniestros y los comunicados al reaseguro. No participa en las primas cuando las vemos de cesión, sino en un costo que me representa esta cobertura de reaseguro para mis pólizas emitidas localmente. Voy a pasar a la siguiente y es una estructura similar, pero ya hablamos del concepto de XL por evento. Lo que les decía, cuando hablamos de los XL por evento, son esos que activan a la vez muchos riesgos amparados por el contrato, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo funciona el gráfico? De la misma manera, este tipo de contratos establece una prioridad o deducible a cargo del asegurador local, da una cobertura sobre la prioridad en caso de siniestro, ¿ya? Hasta un límite que determina la capacidad total de suscripción de este, ¿no? Y tiene un costo igual que el anterior, el XL por riesgo, también tiene un costo, no hay una cesión, hay reembolso de reaseguro siempre y cuando se comunique al reasegurador o se lo quiera activar este contrato. Como les digo, cuando el siniestro que es parte para el reasegurador o participa el reasegurador que sobrepasa esta prioridad, si es pequeño, tal vez sería mejor asumirlo porque
este tipo de contratos se cotiza en base también a ciertos parámetros de siniestralidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo funciona y qué diferencia hay entre este y el anterior XL? El anterior XL aplica por póliza. Hablando, digamos, de un siniestro individual, yo tuviera si fuera el anterior, si yo tuviera este siniestro, directamente yo lo asumo, ¿sí? Si yo tuviera este siniestro, bajo el anterior contrato yo lo asumiría, ¿sí? Todo está bajo mi prioridad. Pero ¿qué pasa con un por evento? En este caso, estos siniestros se han dado en un mismo evento. Les decía, en un ejemplo más sencillo era un terremoto. Entonces, si se activan estas pólizas generando siniestros en un terremoto, en un mismo evento, yo sumo los valores asegurados, en este caso siniestrados, y aquí los he transferido acá. Gráficamente, lo he puesto acá, los he puesto uno sobre otro para estimar gráficamente cuál es el total de responsabilidad en este siniestro que se dio por un evento que activó muchas pólizas. Y recién yo aplico la prioridad y puedo determinar la cobertura que va a ser el reaseguro de aquí hasta aquí, ¿no? Y esta parte ya no la cubre porque el tope de este contrato era hasta aquí, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la diferencia que hay entre este contrato y el anterior, que cuando es por evento, la estructura del XL tiene que aplicar a la sumatoria de los valores siniestrados de las pólizas amparadas por el contrato. En cambio, en el otro, aquí, yo no voy a sumar todos estos siniestros y recién aplicarle la prioridad. Yo le aplico póliza por póliza siniestrada. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Muy bien. Cuando no hay muchas dudas, o es que he explicado muy bien o no se me ha entendido nada. Pero lo más probable es que estemos entendiendo bien porque, bueno, la experiencia me da ciertos parámetros. Salvo hay alguna duda, voy a pasar a explicar gráficamente cómo funciona un contrato X. Bueno, en este ya estoy hablando del stop loss, ¿ya? ¿Cómo funciona este tipo de contrato? Este tipo de contrato va a indemnizar a la asegurador local, al cedente que llamamos nosotros, cuando el contrato establezca un punto de intervención que llamamos acá, que va a ser un índice de siniestralidad, ¿no? Cuando va a indemnizar cuando la siniestralidad supere el punto de intervención establecido en el contrato y hasta el límite que se estipule en el contrato. Gráficamente les voy a poner aquí, a diferencia de los otros gráficos que hablaba yo de pólizas, ¿sí? Yo voy a hablar aquí de años, ¿sí? Porque esta evaluación que se hace es a fin de gestión. Este contrato en realidad participa, ¿no? O se establece el cálculo para la participación del reasegurador a fin de año. ¿Por qué? Porque lo determina la siniestralidad del año. En este caso, por ejemplo, estoy yo viendo que en el año 1 que yo he tenido este contrato, yo he establecido un punto de intervención hasta 70% de siniestralidad, ¿sí? Y voy a cubrir yo como reasegurador del 70% al 130%. Estaríamos hablando que si yo he tenido una siniestralidad hasta 70%, el reasegurador no me va a reembolsar ni $1 o ni una unidad monetaria por concepto de siniestros, porque mi siniestralidad no ha superado la establecida en el contrato, ¿sí? En este caso, entendemos que no ha participado el reasegurador. En el segundo año, mi siniestralidad está muy por debajo, ¿no? En el año 1 estaba al 70%, en el año 2 yo estoy por debajo, tampoco participa el reasegurador, yo asumo totalmente la responsabilidad de los siniestros emergidos en la gestión,
En el año 3, efectivamente, sí va a participar el reasegurador. ¿Por qué? Porque la siniestralidad que se calcula a fin de año ha superado el 70%. Estima aquí gráficamente que estaba en un 95% tal vez, ¿no? Pero esa es una estimación. Yo les gráficamente lo que quiero que vean solo es que desde este punto hasta esta línea es la participación del reasegurador, ¿sí? De aquí para abajo es de la compañía aseguradora, ¿sí? En el año 4 es muy similar al año 2. Estamos hablando de una siniestralidad muy baja, ¿no? La que no supera el punto de intervención, por lo cual el reasegurador no indemniza nada, ¿sí? ¿Hay alguna duda, consulta al respecto sobre este tipo de contrato? Sí, licenciado, ¿cómo se contrata esa cobertura? Bueno, en realidad la contratación es como cualquier otro contrato de reaseguro. Lo cotizas en el mercado internacional, lo que te van a pedir es el perfil de los riesgos que va a asumir la compañía. Cuando hablo del perfil, te hablo del riesgo amparado, ¿sí? De las características, de los textos de las pólizas, de la siniestralidad, ¿sí? Entonces, el reasegurador por lo general te pide esa información para emitirte este tipo de cotizaciones y lo que elige en realidad donde participan la compañía local es determinando cuál es su apetito de riesgo. Es más fácil aclarar esto cuando hablemos de un proporcional u otro, porque ahí determinas por decirte cuál va a ser tu pleno de retención, o sea, hasta cuánto quieres tú asumir sobre todo, o cuánto es el porcentaje en un cuota aparte de tu retención. Es distinto decir, yo quiero retener el 10% de 100 en un cuota aparte a decir un 50% de 100, ¿sí? Pero funciona de esa manera la contratación, ¿sí? O agarras un broker de reaseguro, le mandas obviamente lo que necesitas, porque en realidad lo que pasa en reaseguro es que se adecúa a las necesidades de la compañía, no es que el reasegurador te impone las condiciones. Tú estableces qué tipo de contrato. La información es relativamente estándar en los distintos ramos, solo que en vida ya incluyes perfil de edades, además, ¿no? Edades de tus asegurados, si tienes periodos de carencia, o sea, son características especiales por contrato, pero todo lo hace el reasegurador en base a esa información que le proporcionas y a las necesidades que tú tengas, ¿sí? Perdón, Lic, ¿Sí? una consulta. Referente a los parámetros que se está manejando del 70% al 130%, por una parte, no sé por qué no se toma el 100%. Por otra parte, de pronto puede ser que tenga que ver con gastos extraordinarios, tal vez, o sumatoria de coberturas acumulativas, el criterio, y si puede ser menos o más también de 130%, todo eso. Ya, en realidad esto lo determina la compañía, ¿sí? Y con el reasegurador, ¿ya? Ahora, ¿qué es esto? Es básicamente siniestralidad, ¿sí? El índice de siniestralidad es sobre la prima de reaseguro, los siniestros sobre la prima de reaseguro. O sea, que si es un estudio que se hace en base a la información del perfil de cartera, pero esto no es fijo. Puede ser, esto yo puedo poner como compañía, yo voy a asumir a partir hasta el 50% y necesito que el reasegurador me coberture hasta el 100%. O sea, ¿qué me voy? Que si yo en pocas, un 50% de siniestralidad quiere decir que tú has tenido 50, digamos, hablando en números redondos, si de 1000 de recaudación que has tenido de prima de reaseguro, tus responsabilidades en siniestros han sido 500. Entonces, cuando yo hablo de una siniestralidad de 100, ¿no? Y yo he establecido un punto de intervención de 50, entonces yo sí o sí voy a pagar el 50%, en este caso representarían en el ejemplo de 1000 de prima recaudada, 500 yo pagaría y el reasegurador los otros 500, ¿sí? Esto sale de un estudio que se hace en base a históricos también,
Por eso, por lo general esto yo me acuerdo que lo utilizaban para seguros agropecuarios, ¿sí? Algunos mercados utilizaban esto para seguros agropecuarios. Cuando hay heladas, cuando hay, qué sé yo, en algodón creo que es el incendio, o sea, cuando hay eventos de esas características, ¿sí? Entonces, esto, efectivamente, esto se mueve. Esto es solo prima de reaseguro, ¿sí? Las cargas adicionales de la compañía que hablamos de gastos operativos, etcétera, eso está por fuera. Lo vamos a ver eso en los ejercicios para que quede claro qué diferencia hay entre la prima comercial facturada, la prima neta, la prima adicional y las cargas, ¿ya? Hay diferencia en el tema de estas tarifaciones entre seguros generales y de personas, por el factor de prima neta, etcétera, pero en esencia estamos hablando nosotros de prima de reaseguro en este caso, ¿sí? Pero lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, eso para que quede un poquito más claro. En todo caso, esto lo vamos a ver en ejercicios, ¿sí? Con números tal vez sea más claro todavía, ¿sí? Muchas gracias. A ver, ahora... Liste, perdón, sí, le molestaré, por favor, en sí, la diapositiva anterior. sí, Estoy entendiendo que el límite de detención significa que el porcentaje que la aseguradora asumiría en temas de siniestros, ¿no es cierto? O sea, del 0, digamos, al 70% va a asumir el siniestro la compañía. Y el sí, excedente lo asumiría el asegurador, ¿no es cierto? sí, sí. Ahora, mi otra pregunta va ahí. ¿Por qué estamos manejando porcentajes arriba de 100, como en el caso de la diapositiva? 130, Sí. digamos, no solamente 100%. Sí, porque puede pasar, puede ser, como te decía, esto, perdón, como les decía, esto puede variar y es dependiendo la necesidad de la compañía. Ahorita yo lo puse como ejemplo, puede ser por decirles de 70 a 90, ¿sí? De 70 y el reasegurador hasta 100, ¿sí? O puede ser hasta 150, ¿sí? Lo único que va a afectar es que a medida que esto se incremente, el costo de mi cobertura va a ser mayor. El reasegurador va a ver, obviamente, que va a asumir mayor cantidad de obligación en caso de una eventualidad siniestro, de un eventual siniestro, pero puede variar. O sea, ahorita el 130 parecería ilógico, pero en realidad en reaseguro se van a dar cuenta que todo, bueno, suena así medio mal, pero todo tiene un precio, ¿sí? Parecería irracional decir, bueno, si yo tengo 70% punto de intervención, ¿por qué el reaseguro me podría dar hasta 130? Eso lo va a determinar mi histórico. Puede ser que yo, en toda mi historia de siniestralidad de mis agropecuarios, por decirle, se mueva con estas características y nunca ha llegado al 130, ¿sí? Pero eso no quiere decir que en algún momento pueda yo llegar, porque cuando se habla de cotizaciones, especialmente de los XL catastróficos o stop loss, hacen simulaciones de terremotos, ¿ya? En 1000 años a 500 años, etcétera. Y hay unos que son picos, o sea, en 50 años puede haber uno que sea de 200% y los demás van a estar por debajo o alrededor del 70%. Pero parecería ilógico, pero en realidad depende mucho de la cotización y del perfil de riesgo y de, como le digo, de los resultados que se proyecten o se calculen en probabilidades o en los mismos históricos que se van a simular, ¿sí? No es, bueno, la verdad es que cuando uno no, digamos, yo lo entiendo, que por primera vez uno ve, tal vez qué raro, y parece muy raro, porque un 130% quiere decir que si yo he recaudado 100, mi obligación va a ser 130, ¿sí? Y el reasegurador ha recibido, en este caso de 70 a 130, solo va a recibir, dependiendo cuánto haya cotizado, un monto específico, no va a recibir hasta los 130, ¿sí? Ya. No, es súper la explicación, pero honestamente sigo en la duda, en la nebulosa, porque si hablamos de un siniestro, el siniestro, digamos, cualquier costo por donde lo vea es 100%, digamos, ¿no es cierto? Y el 100% estamos hablando de lo que se tiene que pagar independientemente de la cantidad.
Entonces, ¿de dónde sacamos los porcentajes hasta 130? Es lo que quería, tal vez me pueda explicar un poquito mejor. Tal vez no ya. Tal vez hay que entender dos cosas. Antes, tal vez esto es la aclaración que necesita. Cuando hablamos de valores asegurados, nosotros hablamos de un valor asegurado que puede representar, le voy a poner un ejemplo de 1,000. Supongamos que es una sola póliza, ¿ya? El valor asegurado es 1,000, pero la prima de reaseguro puede ser 50, porque así funciona el seguro. Nosotros estamos asegurando nuestro auto con, digamos, unos $15,000 de valor asegurado, estamos pagando hasta unos $300. Y esos $300, como le decía, incorpora la prima adicional, la prima neta, ¿sí? Y el IVA. Entonces, si uno estima, el costo del seguro es una tasa que está alrededor, en autos debe estar en 1.8, 2, 2.3, ¿sí? Entonces, por eso puede ser, y por eso le decía que uno va a entender un poquito más cuando vea el perfil de la empresa, cuánto uno paga por la cobertura del seguro y cuánto son las obligaciones que asume la aseguradora. En el ejemplo de una póliza de auto, como le decía, la aseguradora va a asegurar $15,000, pero va a recibir $300. Así que si fuera solo esa póliza y usted tiene una pérdida parcial de la mitad, usted va a pagar $7,500 y la prima de reaseguro que ha recaudado se queda minúscula. Entonces usted va a pagar tal vez 10,000%. Tal vez se entiende así un poco mejor. Sí, le agradezco mucho, licenciado, muy gentil. No, Un favor, Herman Caballero está con el micrófono prendido. ¿Lo puede apagar, por favor, compañero? No nos deje escuchar la clase. Ya. Por favor. Muy bien. Estoy pasando a la siguiente. Esta ya es, aquí concluimos la parte gráfica de la funcionalidad, un poco de descripción, ¿sí? Sí, disculpe. Bueno, algunos de nosotros estamos viendo por primera vez este tema de reaseguros y la conceptualización básica. Y quiero entender que un contrato no proporcional, como dice la diapositiva, stop loss, es un tipo de contrato de reaseguro que entonces significaría que asegura por encima de un siniestro del 100%. En realidad, asegura un siniestro por encima de una prioridad o un punto de intervención. Okay. La principal diferencia es que no hay una proporcionalidad como en los contratos proporcionales. O sea, cuando yo suscribo, ¿no?, un seguro, yo lo cedo en los proporcionales con porcentajes ya establecidos o calculados en base al valor asegurado. En cambio, en los no proporcionales, yo no sé cuánto va a participar el reaseguro. Lo único que sé es que si pasa mi prioridad, él va a participar y no proporcionalmente. ¿Sí? Okay. Y en las primas tampoco participa proporcionalmente porque en los XL, que son los no proporcionales, se paga un costo como una prima de seguro que llamamos la prima de reaseguro para los XL. ¿Sí? No hay un porcentaje de cesión por cada póliza que suscribo, a diferencia de los proporcionales. Y tal vez, y solo para cerrar, entiendo que tiene que pasar a la siguiente parte, tal vez nos puede dar un ejemplo de aplicación sobre este tipo de reaseguro de stop loss. El stop loss, te voy a poner, mira, donde he visto harto es en autos. Por lo general, los autos tienen esta estructura. Te voy a mostrar. Esto es para los eventos, para las coberturas que tengas de terrorismo y riesgos políticos, ¿ya? Y para los autos individuales tiene alrededor es sobre 50,000, 150,000 el reaseguro, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaría? Yo tengo... Ahorita estoy un poquito dándole números altos. Si yo tengo, qué sé yo, un vehículo de $70,000,
¿sí? Ok. Y pasa algún evento de siniestralidad, ¿ya? Y yo, bajo el ejemplo, estoy poniendo 50,000 de prioridad y 150,000 el reaseguro, tendrías una capacidad de 200,000 por vehículo asegurado, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo uno de 70,000 y es pérdida total? En este caso, el asegurador va a pagar hasta 50,000 y el reasegurador va a pagar los 20,000 que faltan, ¿sí? Si fuera un vehículo de $30,000, como mi prioridad es 50,000, yo la pagaría al 100% porque no ha pasado el valor asegurado. O sea, en este caso, el siniestro no ha pasado la prioridad, ¿sí? Eso pasa cuando hablamos de un XL por riesgo. Haciendo un ejemplo así, tal vez algo tratando de que sea un poco sencillo. Si yo tengo mi prioridad, yo voy a pagar a partir, o sea, por debajo de esa prioridad. Si supera, el reasegurador va a participar, ¿sí? En el monto hasta lo que se ha establecido en el contrato. Ahora, ese es en el caso de un XL por riesgo. Hablando de un similar caso, pero para un evento de XL. Igual, de la misma manera, yo tengo una prioridad, pero ¿qué va a pasar? Yo voy a tener aquí una petita, aquí voy a tener un minibús, qué sé yo, aquí un auto de una camioneta. Todos, yo voy a sumar los valores asegurados y voy a ver cuál es mi prioridad y yo como compañía voy a pagar ese monto. Y la diferencia la va a pagar el reasegurador hasta el límite acordado. Pero eso lo vamos a ver ahorita en números, si es que tal vez no está tan claro en este gráfico. Ok. ¿Sí? Voy a pasar ahorita. Vamos a hablar de los contratos automáticos. Vamos a volver ahí, pero ahí vamos a hacer más énfasis en la parte ya de características y definiciones. ¿Ya? Cuando hablamos de los contratos automáticos, ¿sí? Tenemos como definición, se denomina reaseguro automático al tipo de reaseguro en el cual el asegurador se obliga a ceder y el reasegurador a aceptar respectivamente los negocios suscritos de la cartera. Es lo que les decía. Cuando yo suscribo un contrato automático es para mi cartera y en base a una evaluación que ha hecho el reasegurador de mi perfil de cartera, ¿sí? Y de la información de mis pólizas, porque yo te voy a aprobar como reasegurador un ramo en base a textos de tu póliza. Cualquier cláusula adicional que yo quiera adjuntar o emitir a algún asegurado y que no ha sido comunicada al reasegurador, puede estar descoberturada, dependiendo el alcance de esa cláusula adicional o cobertura que se quiera dar. Por eso en la suscripción de contratos de reaseguro, una parte de los elementos o los documentos que se utilizan para suscribir estos contratos son los textos de las pólizas registrados en la autoridad, ¿sí? Ahora, la característica es que se las vuelvo a reiterar, se efectúa sobre la cartera de riesgos suscritos por la cedente. Esto de acuerdo al contrato de reaseguro, al ramo y a las condiciones acordadas, ¿sí? Estos son los famosos contratos automáticos, que vimos que son proporcionales y no proporcionales. Ahora, contratos automáticos. ¿Por qué se recurre a este tipo de contratos? ¿Sí? Cuando yo empiezo, yo no tengo certeza, ¿sí? No tengo idea cómo se va a mover mi cartera, ¿no? Yo estoy suscribiendo en base todavía, o quiero suscribir en base todavía a elementos que no tengo experiencia, ¿sí? Entonces, este tipo de contratos aplica por lo general cuando una empresa empieza con un contrato cuota aparte, lo que les decía, empieza con una proporción de retención baja hasta que tenga una experiencia siniestral, una experiencia en el manejo de la cartera, etcétera. ¿Y qué hace el reaseguro? Te apoya. ¿Por qué? Porque es el más grande y el que tiene en realidad un patrimonio más grande, ¿sí? Así empiezan las relaciones con los reaseguradores y por lo general tienden a ser de largo plazo. Entonces, cuando tú empiezas, por eso se recurre a estos contratos automáticos, especialmente los cuota aparte, que te permiten tener una retención baja, ¿no? Pero sí, pues te permiten suscribir valores asegurados un poquito más grandes, ¿sí? Porque el apoyo del reaseguro es importante.
¿sí? La sede entra en una nueva clase de negocio, también. No nos olvidemos que el reaseguro es la diversificación de los riesgos. Si yo como nueva empresa empiezo a suscribir, qué sé yo, de 150,000 en 150,000 valores asegurados, ¿sí? Me va a venir un evento y si yo no tengo reaseguro, probablemente la quiebre la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de motivos para la contratación, estamos hablando de esos riesgos que se van a disminuir, ¿sí? Evitar entrar en negocios que desconozco, entre otros, ¿ya? El ramo permite establecer una homogeneidad de la cartera. En efecto, todos los contratos de reaseguro tienen una homogeneidad de la cartera. Hablamos de un ramo específico, ¿sí? Podemos tener un contrato de reaseguro, como les decía, buquet o ten plan, ¿sí? Pero se lo agrupa en ramos y cierto perfil de riesgos, ¿sí? Cuando las carteras son bastante pequeñas, aunque las sumas aseguradas no sean homogéneas. ¿Qué pasa cuando la cartera es pequeña? Es lo que les más o menos tal vez estaba estimando en anterior explicación. Cuando una cartera de seguro es pequeña, lo que me va a faltar es prima, ¿no? Es lo que les decía hace un rato. Yo tengo valores asegurados de autos de $15,000, pero yo estoy cobrando por asegurar esos $15,000, $300, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 autos, sumemos que solo tengo 10 autos y se me siniestran $15,000, que es un auto, entonces sumando los $300 por 10 autos, serían $3,000, sí, ¿no? $3,000. Me va a faltar plata, ¿no? Entonces yo tendría que utilizar mi patrimonio. Entonces, por eso se requiere también estas coberturas automáticas para evitar ese tipo de descalce patrimonial a la empresa, ¿no? El reaseguro básicamente tiende a facilitar la operativa de la empresa y permitirle que trabaje, que crezca para, obviamente, asumir mayor cantidad de riesgos y, obviamente, hacerse más rentable, ¿sí? Sin exponerse grandemente a una quiebra por descalce del reaseguro, ¿sí? Los contratos automáticos, ventajas. ¿Qué ventajas tienen? Facilidad en el manejo administrativo de los riesgos cedidos, con excepción de los excedentes. Cuando hablo de la facilidad de manejo, estoy hablando de los automáticos proporcionales, por decirles cuota aparte, ¿sí? Tenemos una política de suscripción acordada y la respetamos. Es lo que les decía en el ejemplo sencillo la anterior clase, si no me equivoco. Si yo tengo una política de no aceptar autos con una antigüedad mayor a 20 años, pues ya es más fácil para mí. Directamente entre el asegurado, tal vez yo tenga ahí solo que hacer la revisión de la maquinaria, ¿no? La evaluación pre-riesgo, pero no hay más, ¿sí? Cambio los excedentes, tal vez tienes que tener todavía, si tienes una tabla por riesgo, tienes que hacer una evaluación un poquito más exhaustiva, pero ya no es lo mismo que un cuota aparte, ¿sí? Permite un considerable ahorro de los gastos de administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya tengo una estructura. Vamos a ver que en los facultativos el costo de administración, ¿sí? Y de cotización y de viajes y todo ese tema es alto. En cambio, en los automáticos no es tan así, ¿sí? Permite establecer un equilibrio de cartera de riesgos que requiere por cuenta propia. Lo citábamos como un motivo anterior. Un motivo por qué contrato esto, para evitar descalces en mi situación financiera o patrimonial, ¿no? Puede retener mayor cantidad de prima cuando nos referimos al excedentes. Lo que les decía acá, que el excedente se establece un pleno y dentro de ese pleno no participa el reasegurador. Entonces, ¿qué pasa cuando yo amplío ese excedentes? Yo voy a generar mayor recaudación de primas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el excedentes? Necesitas tener más experiencia para administrar este tipo de contrato, ¿sí? A diferencia del cuota aparte, que es más mecánico y yo ya sé hasta cuánto máximo voy a tener de responsabilidad en caso de las suscripciones, pero en un excedentes yo necesito mayor experiencia, ¿sí? Tiene mayor flexibilidad para la suscripción de riesgos por la protección adicional que generan los no proporcionales. ¿Qué pasa acá? ¿Qué estoy haciendo? Cuando hablamos de esto,
la flexibilidad, dice, de suscripción para la protección adicional que generan los no proporcionales. Yo, en realidad, no puedo ahorita presentarles la gráfica, pero los XL también pueden participar reduciendo mi obligación, ¿sí? Si hablamos de un cuota aparte, la retención es un porcentaje fijo, pero esa protección yo puedo hacerla como para proteger mi retención, yo puedo hacer que esa parte la pueda distribuir en un XL interno dentro de la retención de un cuota aparte, ¿sí? Esa parte también a mí me permite ampliar mi capacidad de suscripción. ¿Por qué? Porque en la medida que yo incremente mi retención, mi XL me va a permitir que yo no incremente necesariamente mi responsabilidad en el contrato. Y obviamente la parte del reaseguro va a crecer, ¿sí? Entonces, por eso yo tengo mayor capacidad de suscripción cuando utilizo además un XL dentro de un proporcional cuota parte, como es lo más común que he visto, ¿ya? ¿Qué desventajas? En el cuota parte es un método antiselectivo, no tiene la posibilidad de variar su retención por tipo de riesgo. ¿Cuál sería la aclaración más sencilla en este caso? Una desventaja es que yo, sea un riesgo bueno, sea un riesgo malo de autos, hablando solo de autos para que sea un ejemplo simple, voy a retener el 10%, por decirles. Lo interesante hubiera sido, y es justamente la desventaja que tiene que yo, si este auto nunca sale, nunca lo usan, no viaja al interior, no viaja, el domingo nomás lo sacan, es un riesgo muy bueno, porque no está expuesto grandemente a algún accidente. Entonces, me sería mejor cobrarle un poco más de prima, ¿sí? Y caso contrario, que hay un auto que, pucha, viaja todos los días a los yungas. Ese sí está súper expuesto. A ese yo no quisiera asumir responsabilidad mayor que de un 5%, por decirles. Pero ¿qué pasa? No hay esa posibilidad cuando tú tienes un contrato cuota aparte. Cualquier tipo de riesgo de tu cartera va a entrar con la misma proporción que acordaste inicialmente. El auto que no se usa vas a retener el 10% de la responsabilidad, y del auto que sí está expuesto grandemente al riesgo vas a retener el 10% de la siniestralidad, ¿sí? Esa es una desventaja de ese tipo de contratos. En el contrato de excedente se puede incrementar el tiempo y los gastos de administración al requerirse habilidades laborales especializadas. Claro, es lo que hablábamos en un cuadro también que vimos de riesgos por contrato. Uno tiene que tener un especialista, en algún momento tiene que hacer una evaluación mayor para poder establecer, ¿no?, en qué excedente, qué tipo de riesgo, ¿no?, para efectivamente asegurar este tipo de riesgos bajo este contrato. Vamos a ir a los contratos proporcionales. Ahorita les he dado las características rápidas, ventajas y desventajas de los contratos proporcionales. Vamos a ver aquí, bueno, en realidad la definición de este tipo de contratos, ¿sí? Y aquí vamos a ver, si no me equivoco, el ejercicio. Entonces, vamos a ir. El sistema de reaseguro proporcional tiene en común la participación proporcional de la suma asegurada, prima y siniestros entre cedente y reasegurador según el porcentaje uniforme convenido en el contrato de reaseguro. Es lo que les decía, los contratos proporcionales participa la compañía y el reasegurador en valores asegurados, en primas y siniestros. Ahí sí o sí, yo coloco una póliza en marco de la política de suscripción y automáticamente se distribuyen los riesgos, se distribuye la prima de reaseguro y se distribuye en caso de siniestro las responsabilidades, ¿sí? Proporcionalmente, ¿sí? ¿Cómo se establecen estos contratos? Ahí en la parte superior del convenio, la compañía se compromete a ceder al reasegurador y éste se compromete a aceptar en reaseguro una participación en todos los seguros suscritos directamente por la compañía o aceptados por ella en coaseguro o reaseguro facultativo de compañías locales en los ramos de negocio, en los términos y condiciones y en los límites territoriales indicados en las condiciones particulares. Esto es un ejemplo de un contenido de póliza de reaseguro, o de contrato, perdón, de reaseguro, ¿sí? Es genérico,
Por lo general, ustedes van a ver un contrato de reaseguro es condicionado particular general. El general establece generalidades. La verdad es que todo lo mandan al condicionado particular, pero lo importante es que se establezca, como es automático, la obligación de ambas partes. Yo suscribo un auto, lo cedo. Yo no puedo suscribir un auto y decirle al reasegurador o hacerle desaparecer la cesión en el bordero, porque estoy ya yendo en contra de mi contrato. Eso ya sería un poco de dolo o mala fe, ¿no? Estaría yendo en contra de la buena fe del reasegurador en asumir tus riesgos. Si estás queriendo quedarte con un riesgo bueno, sabes que no se va a siniestrar, mejor si no le mando. No se puede hacer esas cosas. Por eso estos son obligatorios automáticos. Vamos a ver un ejemplo simple para ver cómo... ¿Sí? Dice, perdón, en el anterior caso que estaba planteando, entonces, básicamente la compañía de seguros trabaja para el reasegurador, si vale el término, en términos criollos, y solamente el reasegurador se aplica cuando ocurre un siniestro, ¿verdad? El reasegurador, el reasegurador participa efectivamente en producción y siniestros. En el XL, el reasegurador solo participa en siniestros. Como les decía, no hay cesión. Esa es una de las diferencias de los automáticos, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando de los proporcionales. Claro, ¿sí? en los proporcionales obviamente actúa, el reasegurador participa, no es que actúa, participa en valores, o sea, lo que estoy entendiendo, ¿no? Es en valores del asegurador, en valores, en primas y en siniestros, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, pero aquí en producción simplemente participa el asegurador, no el reasegurador. En la producción, obviamente, cuando hablamos de producción estamos hablando de la cotización, suscripción, emisión, recaudación de la prima, ¿no ve? Entonces, el reasegurador en la producción solo va a participar, ¿cómo le diría? Los contenidos en la parte del acuerdo de contrato del reaseguro. O sea, van a participar los lineamientos del acuerdo, que son las políticas de suscripción y evaluación de los riesgos para que entren al respaldo del reaseguro. En esa parte sí. Ahora, va la otra parte de la parte del reaseguro que hablamos en este caso de la prima cedida al reaseguro. Ellos obviamente participan en la parte proporcional de prima de reaseguro que les corresponda, pero no necesariamente, hablando un poquito de que como la compañía trabaja para el reaseguro, no tan así. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la siguiente semana que el reasegurador le da comisiones de la prima cedida de reaseguro a la compañía local y también le puede llegar a dar participación de utilidades, ¿sí? O sea que no es tan así. Ahorita estamos viendo las condiciones, como les decía, básicas. Esta es la primer parte que van en el contrato. Abajo se establece retención, cesión, vigencia. Se incluye comisión fija, comisión variable, ¿no? La escalonada puede ser, y también participación de utilidades, etcétera. Hay varias partes en la póliza. En la segunda parte, que sería la segunda semana de clases, vamos a desarrollar un poco algunas cláusulas, ¿no? Y estipulaciones de contratos de reaseguro relevantes, donde vamos a entender un poquito ya más a profundidad la función, cómo funciona, cómo trabajan estos dos operadores del seguro. Ok, muchas gracias, licenciado. Ok. Voy a pasar ahora a un ejemplo y este les va a servir para entender cómo se va a realizar el ejercicio que estábamos presentando en los foros. Es sencillito, ¿ya? El contrato de cuota parte, ¿sí? La cedente se compromete a retener y a ceder las proporciones fijas en todos los negocios suscritos hasta determinado límite. Ejemplo, se estipula en el contrato de reaseguro que la aseguradora, en este caso cedente, retendrá un 30% de todos los negocios suscritos en el ramo de robo. Estamos especificando el tipo de riesgo. Dentro de un límite de suscripción, 100,000 por riesgo. Entonces, yo no puedo emitir una póliza de 110,000. Eso quiere decir esta capacidad de suscripción. Y se compromete a reasegurar, ceder con los reaseguradores 70% de estos negocios.
¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Este es un cuota parte 30-70. Van a ver en la nomenclatura que aparece un paréntesis, se pone 30 y un quebrado o una línea diagonal y 70 y se cierra paréntesis. Eso quiere decir la primera parte representa la parte que corresponde a la retención de la compañía aseguradora local. La segunda parte, que sería en este caso el 70, corresponde al monto de participación del reasegurador. ¿Sí? Como son proporcionales, va a participar en las proporciones de valores asegurados, primas y siniestros, ¿ya? Ahora, bajo este supuesto, porque esta es la definición básica de la estructura de contrato, suponga que la póliza de robo emitida otorga un valor asegurado de 50,000, ¿ya? Lo primero que podemos identificar, estos 50,000 están dentro de mi capacidad de suscripción, yo podía suscribir normal. Y ahora, otro dato adicional dice, y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a $200, tasa 4 por 1000, que bueno, la pueden recalcular si quieren, pero este es el dato que vamos a utilizar como prima de reaseguro. Esta prima de reaseguro, les vuelvo a aclarar, no es la prima facturada que la persona paga por el seguro, sino esta es la prima de reaseguro, esta es más pequeña que la prima comercial o la prima total, creo que algunos la manejan como total, ¿ya? La cesión tendrá la siguiente distribución. Entonces nos vamos a ir al cuadro donde vamos a ver cómo se ha hecho la distribución de las distintas variables. Hemos hablado en el supuesto que tenemos un valor asegurado de $50,000, ¿sí? Entonces, el cuota parte dice que la compañía va a retener, en caso de siniestro, hasta 15,000, que representa el 30% de 50,000. Lo que he hecho para calcular estos 15,000 es multiplicar los 50,000 del valor asegurado y por 30%. Eso les debería dar $15,000, ¿sí? Ahora, la cesión, la responsabilidad del reasegurador del total del valor asegurado, en caso de pérdida total, va a ser 50,000 por 70%. Debería darles 35,000. ¿Sí? Ahora, hablábamos también de que había dato adicional. Teníamos una prima de reaseguro de 200. ¿Sí? O sea que yo en reaseguro para tener cobertura, yo he cobrado 200. ¿Cómo la voy a distribuir? De la misma manera. Los 200 por 30%, yo voy a tener 60 unidades monetarias. Y el reasegurador, ¿cuánto va a recibir de la prima de reaseguro? 200 por 70%. Eso debería darles 140. ¿Sí? Una prueba en los cuotapartes, la prueba clásica de que está razonable el cálculo es que la sumatoria tiene que darles 15,000 más 35 tienen que darles. No se preocupen si hay alguna diferencia de decimales en otros ejercicios, porque ya el decimal es decimal, digamos, ¿no? Pero cuando son números redondos, debería cuadrar al centavo. Si hay una variación de decimal, entonces algo pasa, ¿ya? Entonces pasa lo mismo en la prima. 60 más 140 debería dar los 200. Ahora, el ejemplo no establecía siniestro, ¿no? Porque estamos hablando de que se está suscribiendo el riesgo, se va a ceder la prima, etcétera. El siniestro se da de manera posterior, ¿ya? Entonces, en este caso se ha supuesto que hay un siniestro, aquí está en rojito, que hay un siniestro de 20,000, estaríamos hablando de un siniestro parcial, ¿ya? Estamos hablando de que ha habido un evento y hay un siniestro de 20,000. ¿Cómo voy a distribuir la responsabilidad para indemnizar al asegurado? Yo voy a aplicar el mismo criterio que hice para repartir las participaciones. Voy a agarrar los 20,000, ¿ya? Obviamente esto ha pasado por un proceso de presentación de reclamo ante la aseguradora, ¿sí? La aseguradora ha hecho su estimación de la reserva, el ajustador y liquidador ha emitido su informe y ha establecido
que el monto del valor del siniestro a indemnizar son 20,000, ¿sí? Estos 20,000 son esos, ¿sí? Ahora, yo voy a repartir 30% de 20,000. Yo como compañía aseguradora me he comprometido en el contrato a asumir. Entonces, yo aseguradora voy a pagar 6,000, ¿sí? ¿Cuánto va a pagar el reasegurador? Va a pagar 20,000 por 70%, que va a ser el 70% de los 20,000. Son 14,000, ¿sí? La sumatoria de las dos responsabilidades debería cuadrar, ¿sí? Este es el contrato más básico que hay. También ha sido por mucho tiempo el más usado, ¿sí? Ahorita más he visto excesos de pérdida, perdón, excedentes, combinados, ¿no? Especialmente cuando empiezan las empresas, se utiliza este contrato, aunque actualmente no es que no existe en el mercado. Trabajan con este, pero no es la mayoría, ¿ya? ¿Alguna duda? Licenciado, buenas noches. Tengo una consulta. En Sí. base a la explicación, bueno, cuando Ujú. usted nos pone en el ejercicio 2080, ¿a qué se Sí. refiere? ¿20 es de cesión, es la cesión o la retención? Ya. O sea, quiero saber a qué se refiere porque ese es un dato que no sé cómo manejar, ¿no? Si el Ah, 2080 ya. si es 20 para el reaseguro o el 20 es para la aseguradora. Ya. ¿Podría aclarar eso para la tarea? Ya. Cuando hablo en el foro, ahorita habla de 2080, ¿no ve? Es lo que les decía. Cuando vean la nomenclatura 20, quebrado 80, el 20%, no sé si llamarlo, los primeros dos dígitos o el número inicial representa la retención de la compañía aseguradora. Después del quebrado, el otro porcentaje representa la participación del reasegurador. Eso cuando hablamos del foro, ¿no ve? Está como 20 quebrado 80, si no me equivoco. Exacto. Sí, Entonces, exacto. Ah, ya, perfecto. funciona de esa manera, ¿ya? Ah, ya. Muy bien. Y en el tema que cuando hablan de, o sea, cuando dice la prima al reaseguro, o sea, Ajá, es ese término, la prima del reaseguro, o sea, ¿es sí. el monto que se le está pagando al reaseguro o es No, el la- la- total que como el, cliente el- está pagando a la compañía? es el total que se va a repartir. Es como en este caso, prima de reaseguro, esa es la prima de reaseguro, nosotros la manejamos como de reaseguro porque no, como somos compañía local, no está incluyendo cargas administrativas, impuestos, ni aportes de supervisión, ni IVA, ¿ya? O sea, estamos queriendo un poco limpiar el concepto para el reasegurador. Cuando hablo de prima de reaseguro, hablo la prima del costo de la cobertura, si lo quieren ver así, ¿ya? Y ese es el que se va a repartir entre las partes del contrato, ¿sí? O sea, sería el total que se reparte entre los participantes, ¿sí? Eso se ve más claramente en seguros de vida, porque en seguros de vida el reasegurador da tasas, ¿sí? Hasta en salud, en AP, da tasas, da tasas. Le pongo un ejemplo. Hay una tasa, por decir, 1,5 por 1,000 para muerte por cualquier causa. Entonces, yo al valor asegurado le voy a multiplicar esa tasa, en este caso, como es vida, al capital asegurado, le voy a aplicar esa tasa y voy a tener la prima de reaseguro, que quiere decir la prima de riesgo, ¿sí? Y esa es la que vamos a repartir, ¿sí? Sobre esa es la que se pone después las cargas administrativas, impuestos, lo que corresponda, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a prima de reaseguro, me estoy refiriendo a esa prima, ¿no? Que va a servir para hacer frente a los riesgos suscritos y es la que se va a repartir entre la compañía local y el reasegurador. Esta no tiene que ver con la prima neta necesariamente ni con la prima total, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, licenciado. De nada. Voy a pasar ahora al
al caso del contrato de excedentes, como un ejemplo para que lo tengan clarísimo. Este es uno de los, creo que de los ejercicios o de los contratos un poquito dificultosos. Pero empecemos. En el contrato de excedente, la compañía cede solamente los importes que ella no puede o no quiere retener por cuenta propia, ¿sí? Por eso les decía, este de excedentes tiene un pleno. Entonces, sobre ese, yo voy a ceder todo. A eso apunta este tipo de contrato. En cambio, en el cuota aparte decía yo proporcionalmente nos repartimos todo. En este caso, voy a tener un pleno, voy a ceder sobre ese pleno hasta donde acordemos todo, pero ese todo va a generar un porcentaje y lo vamos a ver en el ejercicio. Por eso es proporcional, ¿sí? Solo que su manera de distribución va a tener una variación leve en relación a la anterior, ¿ya? Entonces, se estipula en un ejemplo, se estipula en el contrato de reaseguro del ramo de incendio que la aseguradora, en este caso cedente, retendrá un pleno de 100,000, ¿sí? Y el reasegurador acepta los excedentes hasta un máximo de 9 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un pleno de 100,000 y encima de eso hay una cobertura de reaseguro que es 9 por 100,000. Tengo como 9 cuadraditos, así cada uno de 100,000, que sumado 900,000 más 100,000, o si quieren verlo de 100,000 más 900,000, yo tengo una capacidad de suscribir un riesgo de $1,000,000. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al ejemplo puntual del caso. Suponga que la póliza de incendio emitida otorga un valor asegurado de 500,000 y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a 1,500. Esta tasa es secundaria, pueden reproducirla igual. La cesión tendrá la siguiente distribución. Entonces aquí yo voy a ir a la filmina donde desarrollamos el caso específico. Primero, lo que les decía, aquí de origen no tenemos un porcentaje para repartir, pero sí tenemos un pleno que se tiene que saturar, ¿ya? Entonces, vamos al supuesto inicial. El valor asegurado total era 500,000, ¿sí? Entonces, yo tengo un pleno de 100,000. Esta información la tenemos y esta también, ¿sí? Ahora, ¿los 500,000 sobrepasan los 100,000? Sí. Entonces, yo voy a saturar mi pleno como compañía aseguradora y acá yo tengo hasta 9 plenos adicionales. Serían 900,000. Pero yo, ¿cuánto necesito para cubrir la totalidad de este valor asegurado? Necesito solo 400,000. ¿Sí? Entonces, ya yo tengo distribuido los valores asegurados. ¿Sí? ¿Esa partecita se entiende? Sí, se entiende. Ya. Ahora, ¿cómo yo voy a repartir la prima de reaseguro entre las partes? ¿Y cómo voy a repartir? En este caso también estoy asumiendo un ejemplo de siniestro parcial. ¿Cómo lo repartiría? ¿Ya? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Agarro, y se los comenté de manera rápida en las gráficas previas, creo que del día lunes, o era ayer, ¿ya? Que esto que ya yo he repartido, esto me va a generar también a su vez una participación o una posibilidad de calcular la proporción. ¿Cómo calculo la proporción? Yo divido 100,000 entre 500,000. ¿Cuánto les da eso? 0,20. 0,20, ¿no? Y ese 0,20 entonces es la participación de la compañía en las primas de reaseguro y en los siniestros. Entonces yo quiero saber cuánto le voy a pagar o cuánto, perdón, voy a retener de la prima. Órale, voy a saltar igual. A 0,20 por 1,500.
les da 300. ¿Sí? Ahora, yo quiero ver cuánto le voy a pagar de prima al reasegurador. Lo mismo, yo divido 400,000 entre 500,000 y les debería dar 0,8, que es el 80%. Entonces yo multiplico ese 0,8 por 1,500 y me debería dar 1,200. ¿Sí? Una preguntita, por favor. Sí. Que en el ejemplo, en la anterior, ¿El cuota aparte? no Filmina, la anterior, ¿Aquí? sí, en eso se habla de una tasa del 3 por 1000. Ah, ya. ¿Qué relevancia tiene ese dato? Es un poco aclarar lo que les diferenciar que la prima que estamos manejando es una prima de reaseguro de riesgo recargada para el reaseguro. Lo que les decía el ejemplo de la tasa de muerte. Ahorita solo para didáctica lo he incluido la tasa, pero saber para qué ha servido. La tasa es 3 por 1000. Si divide 3 entre 1000 y multiplica a 500,000, le va a dar 1,500. Es solo para decirle o hacer didáctica la parte de que esto corresponde a una tasa de reaseguro, no a la tasa de seguro. Les ponía el ejemplo de la póliza de vida, ¿no? Que el capital asegurado, para saber cuánto le voy a pagar al reasegurador, se multiplica por la tasa del contrato de reaseguro. ¿Sí? Solo es referencial para que se puedan ubicar y obviamente se puede entender que estamos hablando de la prima de reaseguro, no de la prima comercial, ni adicional, ni otra. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ya. Muy bien. Hemos repartido la prima de reaseguro. Esta parte queda relativamente clara. Ya. Queda claro. Licenciada, una preguntita. Sí. O sea, la compañía, por ejemplo, usted, por ejemplo, ha puesto en el ejemplo claro de que podría llegar a asegurar un valor de $1,000,000. Sí. Entonces, ¿qué pasa si es que en algún momento asegura más de eso? ¿El reaseguro solamente le cubre hasta $1,000,000 o sea, hasta los 900, hasta los 9 plenos o no le cubre directamente nada? Ya. En realidad, cuando usted emita la póliza, vamos a hacer el ejemplo de 1,100,000. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Yo como aseguradora voy a asumir hasta 100,000 y el reasegurador llegaría a cubrir hasta 900,000. En total, compañía y reasegurador cubriríamos hasta 1,000,000. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esos 100,000? ¿Ya? Si no tiene respaldo de reaseguro, que podría ser una mala colocación o alguna omisión, lo tendría que asumir la compañía local, porque es responsable ante el asegurado, ¿sí? Pero a veces esos pedazos se los coloca facultativamente, ¿sí? Pero, volviendo a la consulta, este contrato solo asumiría hasta 1,000,000, 100,000 de la compañía local y, como dice usted, hasta 9 plenos, que son los 900,000, el reasegurador. Hasta 1,000,000. El saldo ya es responsabilidad de la compañía si es que lo ha colocado con otro reaseguro, ¿sí? A veces hay unos picos que hay varios casos que pueden pasar, pero se solucionan. En el peor escenario los retiene la compañía adicionalmente. Pero en el marco de estas condiciones de este contrato, no pasaría de 1,000,000 sumado la compañía más el reasegurador. Hablando solo de la responsabilidad del reasegurador, sería máximo hasta 900,000 en esa póliza. Gracias, licenciado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un siniestro? En este caso estamos hablando de $100,000. Vamos a aplicar el mismo porcentaje que ya hemos calculado inicialmente para repartir la prima de reaseguro.
dividimos 100.000 entre 500.000, va a ser el 0,2, y ese 0,2 que es el 20%, yo le multiplico a los 100.000 y me va a dar cuánto va a ser la responsabilidad de la compañía aseguradora local. Y en este otro caso daba 0,8, que es 80%, ¿sí? Entonces ese 80% yo le multiplico a los 100.000 y me va a dar cuánto va a ser el reembolso de reaseguro en caso de siniestro, ¿no? En este caso, ¿sí? ¿Han visto? Tiene un ajustecito, una metodología, una variación en el cálculo, pero siguen siendo proporcionales, ¿sí? Muy bien. Si no hay alguna duda al respecto, voy a pasar a la otra presentación, perdón, a la otra hoja de ejemplos. Voy a hacer uno de los ejemplos de un combinado, ¿sí? Que está muy de moda, he visto muchos, ¿ya? Tiene que ver con la combinación de las características y procedimientos que teníamos en los otros dos casos, ¿sí? Este contrato combinado establece que la compañía sede desea disponer de mayor capacidad de suscripción automática, lo que les decía, sin arriesgar demasiado en su retención propia. Se estipula en el contrato de reaseguro del ramo de incendio que la aseguradora cedente cuenta con un respaldo de reaseguro cuota aparte de 50-50 con límite de suscripción 500.000. Hasta aquí es el primer caso, ¿sí? Ahora, sin embargo, desea incrementar su capacidad de suscripción sin incrementar su retención, por lo que acuerda adicionalmente excedentes 3, con lo que incrementa su capacidad de suscripción de reaseguro automático a 2 millones. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es lo que vimos gráficamente la clase anterior. Va a haber una parte que va a ser el pleno de retención, que se divide 50-50 en este ejemplo, y recién de ahí vienen los excedentes, ¿sí? Entonces estamos hablando de un combinado, ¿ya? Ahora, estamos hablando de 2 millones de capacidad de suscripción. Vamos a ver cuál es el valor asegurado del ejercicio. Suponga que la póliza de incendio emitida otorga un valor asegurado de 700.000 y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a 2.100. La sesión tendrá la siguiente distribución. Vamos a ir un poco a los números. Aquí lo que estoy viendo, no se vayan a confundir, ¿ya? Primero aquí estoy poniendo los 2.100 que están acá de supuesto, que es la prima de reaseguro que yo voy a repartir. Lo que no quiero que se pierda es estos 700.000, que es el valor asegurado. El pleno va a ser 500.000 y ese pleno está dividido entre 50-50. Entonces, ¿qué dice? Y vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿ya? El cuota parte, que es igual al pleno, tiene que saturarse. Hemos dicho que el valor asegurado total, aquí está en un color, el valor asegurado es 700.000. Y tenemos que ver cómo se va a distribuir la retención y la cesión. ¿Qué ha pasado para hacer el ejemplo? Ya como hay dos contratos, tengo que operarlos cada uno en el alcance que tiene, porque en realidad es un solo contrato, pero tiene dos estructuras. Entonces, los 700.000 vamos a manejarlo como si fuera un excedente, y después les voy a decir por qué. ¿Qué pasa? Yo tengo que asegurar 700.000. Este contrato tiene un pleno de 500.000 y tiene 3 adicionales excedentes que hace que llegue hasta 2 millones. Pero, evaluando, si mi pleno es 500.000 y el valor asegurado es 700.000, entonces de hecho tengo que saturar como en el excedente los 500.000. Entonces el cuota aparte va a asumir hasta 500.000. Y dentro de los excedentes, que son 3 plenos de 500, que serían 1,5 millones, yo no requiero tanto, solo requiero que cargue 200.000 a ese excedente. Y si ya yo veo,
ahorita lo he trabajado como el excedente puro. ¿Sí? Esto sería el mismo caso que el anterior. La diferencia, ahora, ¿dónde está? Viene acá. Porque este excedente no es un pleno de 100% para la compañía aseguradora, sino que ha establecido que este excedente está compuesto por un cuota parte 50-50. Quiere decir que yo voy a repartir estos 500,000 en 50% para la compañía aseguradora y 250 para la cedente. ¿De dónde salen? De 50% por 500,000, 250. 50% de 500,000, 250. Ahora voy a ir, ¿de dónde salen esos 50? Aquí. Yo tengo compañía aseguradora 50% y al reasegurador 50%. ¿Sí? De un límite de 500,000. Como vemos, se ha saturado el límite y tengo que aplicar los porcentajes. Entonces, aquí está la columna de la compañía y aquí está de la reaseguradora. Ahora, del excedente, ¿cuánto le corresponde a la cesión? Sabemos que en el excedente la compañía local no participa porque están hablando de los excedentes. Entonces, el 100% se va al reasegurador. ¿Sí? Ahora hacemos totales y vemos cuánto yo retengo como compañía. Va a ser 250,000 más 0, 250,000. En este caso, la cesión, el reasegurador, ¿cuánto va a participar? 250,000 más 200,000, 450,000. Sumando, nos van a dar los 700,000 que se aseguraron actualmente. ¿Ya? Ahora, pero yo necesito repartir esta prima de reaseguro y este siniestro eventual que se está simulando. ¿Sí? Yo tengo que hacer los mismos cálculos que les decía hace un rato. Yo divido, en este caso, si queremos verlo así, estoy dividiendo 250,000 entre el total del valor asegurado, que son los 700,000. Si dividen este dato entre 700,000, les va a dar 35,71. ¿Sí? Entonces, podemos verificar que la participación de la compañía en la producción y los siniestros va a ser 35,71. Aquí abajo lo he redondeado, no es que está sumado mal. Lo he redondeado aquí, ¿ven? Solo ya le he quitado los dos decimales y lo he redondeado, por si acaso, para que no se confundan. ¿Ya? Ahora, ¿cómo he sacado estos otros porcentajes? De la misma manera. He dividido 250,000 entre 700,000 y me da 35,71. Estos 200,000 los he dividido entre los 700,000 y me da 28,57. Para tener los totales en las participaciones de la compañía local y total del reasegurador, sumo 35 más 0, 35,71, redondeado 36. De acá, 35,71 más 28,57, redondeado 64%. ¿Ya? Si yo quisiera calcular directamente los valores que voy a repartir aquí, de prima de reaseguro, yo multiplico 22,100, perdón, por 36, por este dato. Obviamente está redondeado, puede que varíe acá, pero este por este les va a dar este. Este por este les va a dar este. Y estos de donde salen solo es la simulación por partes, multiplicando este porcentaje, ¿sí? Por la prima, ¿no? De esta les va a dar este. ¿Sí? Les ha dado este
por este. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, es de esa manera. Lo que tienen que tener súper claro es que estos porcentajes, ¿sí? Como son del total, ¿no? Sobre porque estamos calculando las participaciones sobre un total. Entonces, cuando utilicen estos porcentajes sobre el total, les va a reproducir los datos que al final se van a repartir y que se reportan en el cuadro del borderó de cesión al reaseguro. En este caso sería la prima. En el otro caso serían los siniestros. ¿Sí? Hablando de, este es el siniestro. Estos porcentajes ustedes los aplican toditos. Ahora a estos totales, a este total, perdón, y les va a repartir este. Este 71.43 por 600,000 les va a dar este. Este 28.57 por 600,000 les va a dar este. Todos estos porcentajes multiplicando por esto les tiene que reproducir los datos. ¿Sí? Entonces, esto lo único que ha hecho es incrementar el trabajo. La metodología es la misma, es relativamente mecánico. Esto lo hace su sistema, un sistema parametrizado. Algunas compañías no tienen sistema parametrizado, lo hacen a mano cuando tienen carteras pequeñas, ¿sí? Pero ese es el procedimiento de cálculo de este tipo de contratos, ¿sí? Voy a pasar Licenciado, ahora. disculpe, Perdón, ¿sí? esos 600,000, Sí. perdón, ¿de dónde saca? ¿De la suma, de la multiplicación, de qué? Ya, es como en los casos anteriores, el ejercicio solo simula la estructura de reaseguro, la capacidad de suscripción, ¿ya? Y obviamente el valor asegurado y la prima que obviamente vamos a repartir entre el reasegurador, ¿ya? Lo que yo he hecho en los siniestros, como en los otros cuadros, siniestro, yo he supuesto, este es un dato nuevo para poder aclarar cómo funcionaría en caso de siniestro. Está resaltado así en rojo porque es un dato externo a los iniciales establecidos, ¿sí? Lo que me interesaba Sí, con eso los era lo que... iniciales, ¿sí? Sí, es un Realmente, supuesto. Es un supuesto que, o sea, por ejemplo, en el ejercicio usted nos podría poner y que tiene un total de siniestros de 600,000 para exactamente, poder realizar este cálculo, ¿verdad? sí. O sea, ahorita Ok. para aclarar, digamos, cómo funcionaría, porque lo importante que en la primer filmina yo prefiero establecer los supuestos para estructurar la parte básica y aquí yo le incremento de siniestros para que ya veamos la aplicación del ciclo completo, ¿ya? Este es un adicional igual en los otros casos, como en el excedente. Este 100,000 también yo le he puesto así en círculo rojo, porque inicialmente no estaba establecido en los supuestos de estructura de contrato. Pero para mostrarles cómo se aplica y se cierra el ciclo de producción, cesión y siniestros, lo he incorporado en cada uno de los casos, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Ya, ok. Ahora vamos a pasar a los contratos no proporcionales, que ya vamos a ver un poquito más de sus definiciones y ejercicios. Muchas se nos está pasando la hora, ¿no? Ya. No les molesta, ¿no? Un poquito extendernos. No, ¿cómo? No, está bien. No hay lío. Porque la Hay que verdad, avanzar más, hay que avanzar. sí, porque tengo que acabar todo esto, porque en realidad para la siguiente semana es otra presentación. O sea, es similar, pero tiene otro contenido, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a los no proporcionales, ¿no? ¿Qué características comunes tienen? El sistema de reaseguro no proporcional tiene en común la repartición de la responsabilidad entre el asegurador y el reasegurador en base siniestros, ¿ya? Entonces, esto es clave. En el otro teníamos repartición proporcional, valores asegurados, primas y siniestros. Aquí solo acordamos en pagarte siniestros como reasegurador y tú solo me pagas una prima, no hay cesión, ¿ya?
No hay cesión ni de valor asegurado ni de prima. Solo es un costo que yo le pago, que es una especie de prima que él va a recibir para otorgarme esta cobertura, ¿sí? En compensación a la cobertura otorgada, el reasegurador recibe una prima que es un costo para la cedente, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo funciona el convenio? El reasegurador asume en exceso de la prioridad deducible o punto de intervención los siniestros ocurridos sin exceder el límite establecido en las condiciones particulares. Vamos, estos son más sencillitos. Aquí hablamos un poquito de lo que les decía, el XL sobre la prioridad. La aseguradora establece una prioridad sobre la cual el reasegurador o reaseguradora asume el siniestro sin exceder el límite estipulado. Todo en el marco de lo que dice el papel. No hay nada adicional. El ejemplo, ¿cómo funciona? La aseguradora decidió establecer una prioridad por riesgo de 40,000, ¿ya? En caso de siniestro en su cartera de fábricas textiles, límite desde el cual el reasegurador asumirá por riesgo 60,000, completando la cobertura de siniestro por riesgo hasta 100,000. Se puede utilizar el Working Cover XL protegiendo la retención proporcional, ¿ya? Ahora, suponga que una póliza se siniestra y se estima la pérdida en 90,000. La responsabilidad tendrá la siguiente distribución. Ahorita se van a dar cuenta solo en el supuesto que no estoy poniendo cuánto ha sido la prima de reaseguro, ¿sí? Ni cuánto es el valor asegurado. Directamente estamos hablando del siniestro y sí se sobreentiende que ha sido suscrito bajo la cartera de fábricas textiles. Nada más. ¿Qué quiere decir acá? Lo que les decías gráficamente, los que les mostraba gráficamente, la prioridad es la responsabilidad de la compañía, 40,000. Sobre esa prioridad, el reasegurador asume 60,000. Vámonos a un siniestro de 60,000. Aquí está. El siniestro es 90,000, ¿sí? ¿Cómo se va a pagar el siniestro? Yo como compañía aseguradora voy a decir, bueno, el siniestro es 90,000. ¿Cuánto es mi prioridad? 40,000. Wow, este ha superado mi prioridad, entonces participa el reasegurador. Entonces, yo voy a participar hasta 40,000 y lo demás se lo voy a mandar al reasegurador. Es la manera en que se distribuye este tipo de contrato cuando se va a indemnizar al asegurado y yo le voy a exigir al reasegurador su participación. ¿Queda claro? El límite superior de las reaseguradoras es 60,000, ¿no es cierto, Lick? Exacto. En el Sí. ejemplo. Exacto. Aquí. Asumiría máximo hasta 60,000. La sumatoria de los dos da la capacidad máxima de suscripción por póliza que yo podía haber asegurado. Hasta 100,000. Pero como el siniestro solo es 90,000, yo saturo mi prioridad acordada y todo lo demás se lo paso al reasegurador, sin exceder de 60,000. Podía yo llegar, si había el siniestro era 1,000,000, esto iba a llegar a 60,000. Si esto era 1,100,000, esto llegaba a 60,000. Pasaba lo que en el otro caso, ¿no? Ya no ampara este contrato esa parte. ¿Sí? Ya, voy a pasar al otro caso, que es el XL por evento. ¿Listo? El XL por evento, ¿cómo funciona? En el contrato de XL por evento, la aseguradora establece una prioridad, mismo esquema anterior, sobre la cual la reaseguradora asume el cúmulo de siniestros sin exceder el límite estipulado en el contrato de reaseguro. Lo que les decía, va a ser mismo esquema anterior, lo único que los siniestros que se den, porque es un evento, unas fábricas en un terremoto, sumo todas y aplico recién el contrato. Vamos a los supuestos. La aseguradora decidió establecer una prioridad por evento de 50,000. En caso de siniestro, en su cartera de fábricas textiles, límite desde el cual el reasegurador asumirá por evento 150,000, completando la cobertura de siniestro por evento hasta 200,000. ¿Sí? Vámonos a ver cómo están funcionando los siniestros.
Suponga que un terremoto genera que 4 pólizas se siniestran y se estiman las pérdidas en 250,000. La responsabilidad tendrá la siguiente distribución. Vamos a ver. Aquí están las 4 pólizas que dan un monto de siniestro de 250,000. ¿Sí? ¿Cómo voy a distribuir las responsabilidades? Yo voy a saturar cuál es. Primero, voy a sumar todas las pólizas que se han siniestrado, los valores asegurados, y son 250,000 como en el supuesto. ¿Cómo voy a distribuirlo? Voy a distribuir. Mi prioridad era 50,000 por evento. Entonces, este siniestro supera mis 50,000, entonces saturo mi prioridad, o sea, le cargo 50,000 a mi responsabilidad, y la diferencia, sin exceder los 150,000 del contrato de reaseguro, que les aclaro acá, el asegurador asumirá por evento hasta 150,000, ¿sí? Ya está distribuido. Ahora, hay 50,000 que no están amparados, ¿sí? No se los incluye. ¿Por qué? Porque el reasegurador no los va a asumir, porque él ha establecido 150,000 y la compañía 50,000. Esto ya extra reaseguro, si es que no está en un facultativo, en un respaldo adicional, los asumiría en el término final, o sea, enfrente o frente al asegurado, lo asumiría la compañía aseguradora. Este descalce sería responsabilidad de esta compañía. ¿Por qué? Porque ha tenido deficiencia de colocación de reaseguro. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, licenciado. Ok, voy a pasar al último contrato. Es el stop loss, este es el más sencillo. Perdón, es que se me seca la garganta. Esto protege los resultados anuales de la compañía en un ramo contra desviaciones de siniestralidad. Vamos a ir al supuesto. La aseguradora decidió proteger los resultados del ramo de granizo mediante una cobertura del 50% por encima, ¿no?, del 90% de siniestralidad anual. ¿Ya? Ahora, ¿qué está diciendo? Estoy coberturándome un 50% por encima del 90%. Mi punto de intervención va a ser 90% de siniestralidad anual. Ahora, ¿cuál es el siniestro? Suponga que al cerrar las cuentas anuales se comprueba que la siniestralidad es del 102%, la responsabilidad tendrá la siguiente distribución. ¿Ya? Entonces, vamos, 102. Vemos, la siniestralidad ha sido 102. ¿Sí? Punto de intervención, 90. Entonces, yo como compañía voy a asumir hasta 90%. La cobertura del reasegurador, 50%. Pero yo no necesito 50%. Necesito de 90 hasta 102, ¿cuánto falta? Sería la cobertura que me va a dar el reasegurador. Y esa es el cálculo de manera rápida de este tipo de contrato. ¿Queda claro? Ya. ¿Ese ha quedado claro? Hice una consulta. En el caso de los reaseguros XL, entiendo la parte de la siniestralidad, pero quisiera saber cómo se maneja el tema del beneficio, ¿no? Si no hay prima, o bueno, no entiendo muy bien esa parte. ¿Qué beneficio obtienen las reaseguradoras en ese tipo de contrato? Ya, en los XL, lo que pasa es que no hay cesión, pero sí hay un pago de prima. ¿Y de dónde sale? De un cálculo de un burning cost, de un red online. Son métodos de cálculo de cotización, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Ya, yo te voy a cubrir $100,000 sobre 50,000. O sea, tú has establecido como compañía 50,000 y yo te voy a cubrir 100,000 sobre tu prioridad. Ahora, estos 100,000 yo te voy a cobrar, por decirte, $2,000, ¿ya?
pero esos $2,000 son independientes a cuántas pólizas cotices, a cuántas pólizas suscribas, etcétera. Eso es independiente. Yo te voy a cotizar en base a una metodología de cálculo, ¿no? El precio de la cobertura sobre la prioridad. Así funciona. El reasegurador te cobra una prima, tú no le cedes prima, te cobra y al final es un costo para la compañía local cedente. Oh, perfecto, Lice. Y una preguntita más. En cuestión de los otros tipos de contratos, las reaseguradoras se ajustan a la tasa de prima que tenga la aseguradora o ellos pueden definir también la tasa que quieren cobrar por el riesgo que van a asumir. Ya, ahí hay dos puntos que hay que aclarar y se tratan de manera distinta cuando hablas de generales, ¿no? Y de seguros de personas. En seguros de personas, los reaseguradores te mandan la tasa y esa tasa la acuerdas en el contrato y, como dicen, ¿no? Contrato firmado, respetado. Entonces, tú tienes que asumir esas tasas que él te da. Pero en seguros generales no vienen las tasas. Él se adecua a las tasas que tú tienes. Tú vas a ver tus contratos de generales, esos. No tienes tasas. En cambio, en los seguros de personas tienes tasas. ¿Ya? Entonces, por eso también ellos evalúan el perfil de cartera, ¿no? Para tasearte o para adecuarse a las tasas que tú estás cobrando. Porque obviamente tú le vas a mandar cuánto es la prima neta recaudada, etcétera. Oh, perfecto. Muchas gracias, Lice. Ya. Muy bien, no de nada, perdón. Se nos ha ido un poco la clase, ¿ya? Esto, más bien, son ya contratos facultativos. Solo como verán, es la parte teórica de los facultativos. Esta la podemos hacer el día lunes de manera rápida. Complementando a esto, les voy a mostrar en un Excel cómo se mueven gráficamente algunas simulaciones chiquititas, ¿sí? Y voy a aclarar un poco los dos foros que tienen para esta semana. Y vamos a empezar con la segunda parte. Esta parte es más sencilla y yo pienso verla el día lunes, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo voy a empezar a llamar la lista, por favor, salvo tengan alguna duda respecto a lo que hemos visto, empezaría a llamar la lista. Hola, hola, ¿se oye? Sí. Ya, Sí, entonces, voy a llamar la lista, por favor. Ahí va. Aguilar Alvarado Paola. Presente, licenciado. Buenas noches. Arancibia Sarabia. Wendy. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Arciénega Bobarín Rosario. Presente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ayer estabas? No estabas, ¿no? Sí, no estaba, no pude decir presente, estaba justo en la reunión, pero sí estaba en clases. Para cuando ya. estaba llamando la lista no pude contestar, pero sí estaba presente. Súper. Ávila Michelle Geraldine. No hay Geraldine, ¿sí? Ayala Marpartida Carlos. Presente, licenciado. Buenas noches. Barrón Palma Erika. Caballero Beñázquez Hernán. Presente, dicen, Velázquez. Aquí lo tengo como Beñázquez. Le voy a decir a José. Va a disculpar. Okay. Calle López Nair. Presente, licenciado. Buenas noches.
Buenas noches. Geraldine Ávila está diciendo presente por el chat. Parece que está ¿sí? mal su micrófono. Ya, ok. Bueno, esta la voy a eliminar. Ahora vamos a ver. Ortiz, el 9. Geraldine voy a poner ahorita Gera. Ya. Estamos en Cortés Caballero Gerald. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Escobar Choque Cinca. Presente, licenciado. Buenas noches. García Condori Claudia. Presente, dicen buenas noches. Buenas noches. Herrera Seleme Marcelo. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ibáñez Guevara Edgar. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. López Sánchez Brenda. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Laura Moscoso Jaime. Aquí estoy, dice. Buenas noches. Buenas noches. Merubia Paredes Claudia. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Mier Araníbar Álvaro. Presente, buenas noches. Álvaro. Montaño Ralde Diego. Montaño. Olivera García Jorge. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Obando Fernández. ¿Perdón? Obando Fernández Noelia. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pacheco Torrico Edson. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Pino Álvarez Miguel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Kisbert Ruiz Inti. Aquí presente, licenciado. Rivera Pedraza Miguel. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Roda Cáceres Mario. Buenas noches, licen, presente. Buenas noches. Ruiz Espada Marcelo. Presente, Lic, buenas noches. Buenas noches. Ruiz Merubia Carlos. Salguero Vélez Carlos. Licenciado, presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Suárez Patiño Nino. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Suárez Ríos Giselle. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Tapia Padilla Eliseo. Tárraga Gaite Wilson. No. Tibiletti Corrales Fabiana. Presente, Lice. Bien. Valencia Cusicanqui José. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Varela Molina Marcela. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vargas Flores Eduardo. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Veira Rocabado Dimas. Presente. Samana Angulo Sheila. Antonio Viera, Rocabado. Buenas noches, Licen. Ya, está bien. Zambrana está y Sí. Veira igual. Sí, licenciado, disculpame, el micrófono no es al día. Ok, no hay problema. Zambrana Angulo Sheila ya me dijo. Sumarán Maldonado Gerardo. Presente, licenciado. Buenas noches. Y con esta lista, ¿verdad? Bautista Silvia Lorena. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Y acabo con Gutiérrez Nancy.
¿Está Gutiérrez Nancy? Bueno, creo que no. Muchas gracias. Nos veríamos en este caso el día lunes, ¿sí? Si tienen alguna duda, consulta respecto sobre esta parte, la podemos ver el día viernes para que puedan realizar el examen. Dudo que haya, pero cualquier duda ya de toda esta parte, salvo lo de facultativos que vamos a hacer rápido el lunes, lo veríamos el viernes para que puedan hacer su examen, ¿sí? Muy bien, gracias, licenciado. Listo. Buenas noches. Hasta el Buenas lunes. noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado.